Bienvenidos entonces a nuestro club de lectura en investigación Atenea. Hoy nos acompaña nuestra profesora investigadora Erika Patricia Ramírez Oliveros. Ella es profesora investigadora del área de posgrados y queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta estrategia, Club de Lectura en Investigación Atenea. Buenas noches a todos. El artículo que vamos a compartir el día de hoy se llama Prever efectos del isocianato de tolueno en la salud de los trabajadores en el proceso de fabricación de espumas. Este artículo fue publicado en abril del año 2019 y en ese momento era el boletín número 27 de inteligencia. Entonces, bien, voy a compartir la pantalla, vamos a realizar la lectura del artículo y pues al final hacemos algunos comentarios al respecto. Quiero destacar que este artículo no es solamente de mi autoría, en él participó también la profesora Angélica Rangel, compañera investigadora de posgrados. Bien, este artículo fue un producto de un proyecto que estamos adelantando que se llamaba Determinación de la exposición a cloruro de metilo y a isocianato de tolueno en el proceso de fabricación de espumas en una empresa de Bucaramanga, Santander. El resumen. Las sustancias químicas son de uso frecuente en la fabricación de espumas. Allí se almacenan y manipulan sustancias considerando algunas normas estandarizadas y principios básicos de seguridad y salud en el trabajo, como lo son la preparación volumétrica de las soluciones y su adecuado uso mediante el seguimiento a las recomendaciones de las fichas de seguridad, capacitación e inducción. Este artículo, basado en un estudio cuasi experimental realizado en una empresa del sector de fabricación de espumas ubicada en la ciudad de Bucaramanga, pretende identificar los riesgos asociados a la salud de los trabajadores por exposición al isocianato de tolueno. Los agentes químicos son ampliamente utilizados en el medio industrial. Por tal motivo, se hace necesario adoptar medidas que protejan a los trabajadores de los efectos mencionados a través de la formación y la comunicación de peligros que propone el sistema globalmente armonizado para los lugares de trabajo. Las palabras claves fueron disocianato de tolueno, fabricación de espumas y ambientes de trabajo. Introducción. Los poliuretanos se encuentran en todos los ámbitos de la vida actual, como sillas, colchones, entre otros. Algunos de estos objetos y otros de uso diario contienen poliuretanos. En Colombia, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, el sector de espumas afronta dos desafíos. El primero, la reducción del consumo de energía en sus equipos, y el segundo, la eliminación de los clorofluorocarbonos en sus procesos de producción. En el proceso de fabricación de espumas, según Quintero, Gómez y Boyacá 2007, se incluye entre sus materias primas polioles, isocianatos derivados del petróleo, cloruro de metileno, entre otros. Estas sustancias aportan los aspectos físicos y químicos que determinan la calidad final de la espuma del poliuretano. El isocianato de tolueno, en adelante TDI, pertenece a un grupo de compuestos aromáticos y alifáticos de bajo peso molecular, Daniels 1996. Según Daniels 2018, el isocianato de tolueno TDI es un sensibilizador respiratorio conocido y relacionado con el asma ocupacional. En los entornos ocupacionales como la producción de espumas de poliuretano y otros productos industriales como elastómeros, recubrimientos y adhesivos, los trabajadores están expuestos a inhalar vapores de disocianato de tolueno y en algunos casos a exposición dérmica. Flood, Lynch, Su, Shi y Goodman 2017 evaluaron la evidencia epidemiológica, toxicológica y toxicocinética de la probabilidad que la exposición dérmica al isocianato de tolueno pueda causar cáncer respiratorio en humanos. El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Nueva Jersey 2002 ha informado sobre los peligros que representa la exposición y manipulación del disocianato de tolueno. Además, suministra información de los límites de exposición laboral, recomendaciones para reducir la exposición
exposición, los efectos sobre la salud y los controles para las prácticas laborales. En algunos estudios realizados, entre ellos Wisniewski, Tick, Siegel 2011, a través de un ensayo toxicológico, buscaron explicar bioquímicamente la relación de la toxicidad de los vapores de diisocionato de tolueno con el desarrollo de alergias y asma, así como el papel que desempeña en la reducida respuesta a la exposición ocupacional por el diisocionato de tolueno. La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales ACGIH 2016 disminuyó el valor límite umbral de 8 horas, conocido como el TLB-TWA, para el TDI de 5 partes por billón a 1 parte por billón, y el corto de 15 minutos, límite de exposición a largo plazo STIL, de 20 partes por billón a 5 partes por billón. Considerando los estudios presentados anteriormente, se hace necesario realizar un estudio que permita determinar la exposición a diisocionato de tolueno en el proceso de fabricación de espumas en una empresa de Bucaramanga, Santander. Tiene como finalidad determinar la cantidad de diisocionato de tolueno utilizado en el proceso de fabricación de espumas. Lo anterior, teniendo en cuenta que el trabajador se encuentra vulnerable cuando manipula estas sustancias químicas, por lo que es esencial conocer la ficha de seguridad del diisocionato de tolueno utilizado en el proceso, ya que estas sustancias pueden reaccionar de diferentes maneras cuando entran en contacto unas con otras y asimismo pueden reaccionar o transformarse a temperatura ambiente. El diseño metodológico. La presente investigación es de corte descriptivo y explicativo. La condición descriptiva está soportada porque son descritas las características de la población de interés y las condiciones de la población en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. En las diferentes áreas de la empresa del sector se interpreta adecuadamente la información suministrada en el instrumento de recolección de información y el procesamiento es clave para concluir generaciones significativas que permitan determinar el alcance de este proyecto. Es de tipo explicativa al analizar algunos factores de riesgo que afectan positiva o negativamente, Bernal y Sampieri, en el alcance de los objetivos en relación a la clasificación, etiquetado, almacenamiento y manipulación. De tipo cuasi experimental, porque según Hernández Sampieri y Fernández Batista 2010, los cuasi experimentos implican grupos intactos. Estos poseen todos los elementos de un experimento, excepto que los objetos no se asignan aleatoriamente. En ausencia de la aleatorización, el investigador debe identificar y separar los efectos de los tratamientos del resto de los factores que afectan la variable dependiente. Resultados esperados. Control directo sobre la fuente generadora a partir de la evaluación cuantitativa del diisocionato de tolueno en la fabricación de espumas. Podrían generarse recomendaciones no solo para reducir la exposición, sino para el mejoramiento de las prácticas laborales de la población expuesta, validar la protección respiratoria existente y los exámenes médicos ocupacionales aplicables. Discusión. Las investigaciones relacionadas al diisocionato de tolueno han advertido acerca de los peligros que representa su exposición. Una vez se cuente con los resultados de las valoraciones cualitativas y cuantitativas, podrá establecerse si los trabajadores expuestos se encuentran en los límites permisibles para una jornada 8 horas y sus repercusiones en la salud de la población objeto de estudio. Conclusiones y recomendaciones. El conocimiento del potencial que tienen las sustancias químicas de generar daño es aún incipiente, sobre todo en lo que a enfermedades laborales se refiere. Esta situación refleja en las matrices de identificación de peligro donde la información es imprecisa e insuficiente. Por lo anterior, estudios como el propuesto se hacen necesarios en aras de ofrecer a las personas herramientas de identificación y control del riesgo químico. Una vez se tengan los resultados, se recomienda a las empresas del sector partir de ellos para la revisión de sus procesos orientados al mejoramiento de las prácticas laborales. Quería contarles sobre este estudio que fue un ejercicio muy interesante porque fue como una primera aproximación, ¿cierto?, a este proceso que en su momento desconocíamos y era
la fabricación pues de las espumas. Y habían datos pues bien importantes, ¿cierto? Entre ellos pues las materias primas determinantes, que son los polioles y los isocionatos derivados del petróleo, como el cloruro de metileno y otra sustancia de interés que era el TDI. ¿Por qué se realizó el ejercicio atendiendo al TDI? Bueno, esto que se presentó en este artículo hacía referencia al TDI, pero también en su momento se trabajó sobre el cloruro de metileno. La sustancia que de repente en ese momento no se contempló fueron los polioles, dado que en ese instante no teníamos un valor límite permisible que nos permitiera como analizar la exposición respecto de esa sustancia. Entonces por eso sería como una razón por la cual no se tuvo en cuenta esta sustancia. Bien, otra cosa interesante que quisiera compartirles sobre eso es que el tema de la exposición a sustancias químicas pues no es una novedad y los efectos sobre la salud tampoco. Varios autores se han referido al tema y ha sido objeto de estudio pues tiempo atrás, en especial sobre el TDI, porque es una de las sustancias de repente que se dice que domina el mercado mundial. Hay un autor que es Quintero, 2007, y él estima que en el mundo se consume alrededor de 5.5 millones de toneladas de esta sustancia. Entre el isocionato de metilo y el TDI, digamos que también hay una importante participación, ¿cierto? El MDI, por ejemplo, con un 61.3% en la fabricación de espumas rígidas, de elastómeros, en algunas aplicaciones, por ejemplo, de espuma flexible, se utiliza como un ligante en la producción de madera aglomerada, y el TDI tiene una representación aproximada en el mercado mundial del 34.5%. Entonces nótese que realmente son sustancias que se utilizan con más frecuencia de repente de la que uno piensa, y probablemente desconociendo lo que son capaces de hacer estas sustancias, ¿no? Había un dato importante ahorita cuando revisábamos el artículo, y era los valores límite permisibles, ¿cierto? Que se conocen por sus siglas en inglés TLB. Y veíamos que en el año 2016 la Conferencia Americana de Higienistas determinó disminuir ese valor permisible desde 5 ppb a 1 ppb, ¿cierto? Porque pues dado los efectos y dado el potencial que tiene la sustancia sobre la salud de las personas. Especialmente esta sustancia es reconocida como un sensibilizador respiratorio y pudiera estar relacionado con el asma ocupacional. Fíjense que en el momento que presentábamos este artículo aún no teníamos como los resultados del estudio. Sin embargo, en la actualidad les quiero contar que sobre esos resultados efectivamente nos dejaron saber que los trabajadores estaban sobreexpuestos. Se analizaron algunas muestras e incluso sobrepasaban hasta 4 veces el valor límite permisible en una jornada de 8 horas para un total de 40 horas a la semana. En ese sentido, pues viene como la preocupación, ¿cierto? Primero por el conocer a qué está expuesto el trabajador, y segundo, pues lo más importante, ¿cierto? Que es qué se puede hacer. En ese sentido, y por ejemplo, revisábamos que esa empresa en la que se realizó el estudio es bien antigua en Bucaramanga, en ese servicio, en esa producción. Sin embargo, no se llevaba un dato preciso, o no había evidencia más bien de una persona de repente con asma ocupacional relacionada a esa exposición. Alguna probable respuesta sería, primero, que de repente no se lleva de una forma muy acuciosa el tema de los exámenes médicos, ¿cierto? Y segundo, podría ser que la rotación del personal digamos que no ha facilitado la ocurrencia o la manifestación de la situación de riesgo.
¿sí? Sin embargo, pues sí llamaba la atención que a pesar que se estaba dando una sobreexposición, no se encontró evidencia de personas enfermas. Importante tener en cuenta, por ejemplo, algunas de las estadísticas que tiene la Organización Internacional del Trabajo referente a la enfermedad laboral, y es que en el año 2014 esta organización mencionaba que anualmente en el mundo pues mueren alrededor de 2.2 millones de personas por enfermedad laboral específicamente causada por productos químicos, ¿no? Entonces, digamos que se convierte en una alerta para los diferentes sectores, no solamente para identificar, sino para gestionar programas de prevención y de protección en torno a estos productos. Gracias. No sé si alguien quiera compartir algo, no sé, consultar algo sobre el texto que acabamos de presentar. Vale, Erika, muchísimas gracias. Sí, señora, como bien lo acaba de decir, abrimos para realizar un conversatorio sobre lo que nos has compartido, escuchar de pronto algún aporte de todos nosotros o alguna recomendación, algún ajuste, reconociendo que la dinámica del club de lectura es precisamente esto: poder escuchar un fragmento, poder escuchar todo el documento y al final realizar un conversatorio sobre la temática. Quedan los micrófonos abiertos. Yo quisiera, buenas noches, a Dale, todos Angie. saludar, gracias, quisiera pues saludar y a mi compañera Erika pues por haber escogido también este artículo, que pienso que de alguna manera digamos, refleja un trabajo muy interesante, bastante motivador en la construcción y de gran aprendizaje. Porque pues se refleja, como lo dice Erika, un trabajo juicioso, muy orientado al tema de la investigación, y pienso que le aporta de manera grande, maravillosa al programa de riesgos laborales, no solamente en la universidad, pienso que a nivel de país. Si uno va y revisa una serie de repositorios, de pronto en algunas universidades con programas de especialización en riesgos, en muchas ocasiones no se encuentra con ese tipo de experiencias o ese tipo de acercamientos desde la investigación, pero también yendo un poco más allá, y es algo de lo que siempre Uniminuto ha querido apostarle, ¿no? Es al tema de ir a las medidas, ir al laboratorio, ir a hacer ese tipo de prácticas que me parece que marcan una diferencia enorme entre una investigación, sin desmeritar los trabajos que se hacen en otras áreas, pero que pienso que le suma considerablemente al programa de la universidad. Entonces sea la oportunidad pues para reconocer ese trabajo tan valioso e importante, y el aporte que se hace a través de este tipo de ejercicios de producción escrita de artículos a la universidad, y evidentemente al mismo estudio en sí, de lo que implica la salud del trabajador, ¿no? Y de todos los aportes que se puedan hacer allí, y la razón de ser de una formación en riesgos laborales, en seguridad y salud en el trabajo. Entonces pienso que es un aporte valioso y pues interesante que este espacio se pueda también socializar desde muchos campos. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. No, completamente de acuerdo. Y como bien lo expresó Erika, estos tipos de investigación, y también tomo tus palabras, resaltan la verdadera esencia, digo yo, ese contacto con comunidad, ¿no? Con ese contacto con ese foco de sociedad o de comunidad con la cual nosotros interactuamos. Porque bien lo han dicho, una temática es hacer un proceso de revisión bibliográfica para poder sacar unos análisis totalmente válido, y tiene el mismo nivel, pero la fortaleza y el factor diferenciador está precisamente en ese contacto, en ese ir a la comunidad, en ir a la sociedad, en realizar esos procesos de muestra para después analizar y tomar decisiones. Muy bien, muy interesante el artículo. Son procesos de investigación que seguimos fortaleciendo en la institución, que queremos invitar también a todos a que participen en las convocatorias internas. Recuerden que la convocatoria interna del sistema sale cada año, está motivada para que participen los profesores investigadores, pero también para que participen los semilleros de investigación, para buscar esos recursos internos para generar esos procesos. Angélica, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, sí señor. Buenas noches. Fabián,
Bienvenido. Gracias, buenas noches. Tengo una consulta para la ingeniera Erika con respecto al artículo, muy interesante. Ella menciona que, digamos, no se ha hallado, digamos, una evidencia de la enfermedad producida por la exposición a este químico, digamos, a nivel Santander o a nivel, digamos, de las empresas de Santander, ¿verdad? Mi pregunta es, a nivel mundial, ¿sí se ha evidenciado ese, digamos, el grado de afectación que hace esta sustancia química en la persona y más o menos en una relación de tiempo, en cuánto tiempo se puede llegar a evidenciar esas manifestaciones? Bien, gracias por la pregunta. Para precisar y muy pertinente de verdad la inquietud, es porque lo que no se encontró la evidencia no fue en Santander, fue en la empresa donde hicimos el estudio. De repente una de las recomendaciones que se hacían a partir del estudio era ampliar el tamaño muestral para generar unos datos de repente más sólidos. Ciertamente sí, hay unos estudios que dan cuenta de la relación de EDI, no solamente como sensibilizador de vías respiratorias, sino como en el desarrollo de alergias y asma. Uno de los estudios más recientes pues, que mencionaba fue el que se realizó en el año 2011, donde se hicieron varios ensayos toxicológicos para demostrar ese efecto. Tan es así que está pues como previsto y demostrado que la Conferencia Americana de Higienistas que mencionaba, la ACGIH, optó por disminuir el valor límite de umbral. Ahora, ¿en cuánto tiempo podría una persona enfermar? Pues eso depende de varios factores, nivel de exposición, ¿cierto? Frecuencia de la exposición, controles en el entorno, así que de repente habría que analizar esas variables para precisar eso. Gracias. Erika, muchísimas gracias. Fabián, Gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Angie, ¿vas a hacer otro aporte? Sí, señor, pues quería simplemente como precisar algo importante, y es que esta investigación, bueno, este producto fue resultado de trabajo con estudiantes desde el aporte de la investigación, y realmente fue un ejercicio de verdad bastante interesante y muy asociado al tema de la profesional en el campo de riesgo laboral. Gracias. Vale, Angélica, muchísimas gracias. Muchachos, no sé si de pronto hay algún otro aporte. Si no, damos por cumplido el tiempo. Ya son las 7:32. Quisiera agradecer enormemente a la profesora investigadora Erika Patricia Ramírez Oliveros por permitirnos en el día de hoy compartir ese artículo que en buen momento realizó con la profesora investigadora Angélica Noemí Rangel Pico. Felicitaciones a las dos por este logro tan inmenso y en su momento por la publicación que se hizo. Muchísimas gracias a todos por su compañía, recordándoles siempre que nos veremos Dios mediante todos los martes a partir de las 7 de la noche hasta las 7:30. Son 30 minutos donde compartiremos este espacio del Club de Lectura e Investigación Atenea, en donde vamos a leer los productos realizados y publicados en nuestra revista Boletín Digital Inteligencia. Cordialmente invitados para el próximo martes. Muchísimas gracias.